vamos a estudiar la cuarta parte de esta serie de estudios que hemos estado considerando acerca del liderazgo. El tema general del estudio es 19 características bíblicas de un líder. Y el texto base que hemos utilizado, si ustedes recordarán, es Tito capítulo 1 versículo 5. Ahí se nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como te mandé. Este versículo lo leímos al principio del estudio y veíamos cómo el apóstol Pablo le daba una serie de instrucciones a Tito acerca de las cualidades que tenían que reunir los obispos. Los obispos, como vimos, eran pastores o líderes principales en la iglesia, y estos tenían que reunir ciertas características que hoy por hoy hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo. Ya estudiamos 10 características y queremos ver si en esta oportunidad avanzamos con el resto. Así que hoy vamos a hablar acerca de la característica número 11. Y la característica número 11 que todo líder cristiano debe reunir es que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Allá en primera a Timoteo capítulo 3 versículo 3 dice: pero es necesario que el obispo sea no codicioso de ganancias deshonestas. Así que el líder cristiano no debe ser, en pocas palabras, un esclavo del dinero. Ahora, este tema es muy importante porque uno de los pecados en los cuales generalmente los líderes caen es el robo de las finanzas dentro de la iglesia. Ahora, si consideramos la palabra griega de la cual se traduce esto de no codicioso de ganancias deshonestas, vemos que en el griego original aparece una palabra algo complicado de pronunciar, que es aikroskerdes. Y esta palabra lo que significa es que no debe hacer riquezas de manera deshonesta o no ser una persona codiciosa. Tener riquezas no es pecado. El pecado es amar las riquezas. De hecho, si revisamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de advertencias en contra de aquellos que desean amar las ganancias deshonestas. Por ejemplo, allá en Mateo 6:24, el Señor Jesús nos dijo que nadie puede servir a dos señores porque o se aborrece uno o se ama al otro. En este sentido, Jesús dice: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es decir, el Señor ponía este ejemplo porque las riquezas generalmente son algo que seducen al ser humano a la codicia, y a veces las riquezas pueden tomar una posición mayor que la que Dios tiene en nuestras vidas. De igual forma, el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 nos advierte de que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si se dan cuenta, aquí el apóstol Pablo condena el amor al dinero. No es que ser rico, no es que tener dinero sea un pecado. El pecado es amar las riquezas, amar las ganancias deshonestas. Y de igual manera, Rick Warren allá en su libro Una vida con propósito nos dice: cuando Jesús es su Señor, el dinero es su siervo, pero si el dinero es su Señor, se hace su esclavo. La riqueza ciertamente no es pecado, pero fallar en usarla para la gloria de Dios sí lo es. Aquí Rick Warren nos dice que hay que tener cuidado porque podríamos estar en una situación donde Jesús ya no es nuestro Señor, sino que el dinero ha venido a convertirse en nuestro Señor, en nuestro amo. Y esto es lo que provoca que las personas comiencen a codiciar el dinero. Ahora, allá en Éxodo 20:17 se nos dice que no debemos codiciar absolutamente nada. En Éxodo 20:17 se nos habla del 10º mandamiento, que es no codiciar. Así que definitivamente la Biblia nos advierte en contra de amar las ganancias deshonestas. Nosotros debemos cuidarnos de esto, debemos cuidar nuestro corazón, porque como les mencioné, el pecado de la codicia o de las ganancias deshonestas es una de las causas por las cuales a veces muchos líderes cristianos caen. Ahora, en la Biblia se puede observar la forma en las cuales las finanzas se deben administrar, porque allá en 2 Corintios capítulo 8 versículo
versículos 16 al 19, el apóstol Pablo nos da un buen ejemplo de cómo las finanzas podrían administrarse dentro de la iglesia, porque como líderes cristianos vamos a recibir ofrendas, vamos a recibir una entrada de dinero en la iglesia, y es importante que nosotros seamos fieles administradores de estas. Dice Pablo en 2 Corintios 8:16 en adelante: gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Aquí el apóstol elogiaba la fe y el servicio de Tito. Él había sido enviado a la iglesia de Corinto, pero aparte de Tito se nos menciona otro hermano que no se da el nombre de él, pero Pablo lo describe como un hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por sus servicios prestados. Es decir, que tanto Tito como este hermano eran hermanos de buen testimonio, hermanos reconocidos en la iglesia por su arduo servicio, su arduo trabajo en la obra del Señor, y a estos se les había encomendado llevarles una ofrenda. A estos se les había encomendado la administración de estas ofrendas para que cuando Pablo llegase, estas ofrendas pudiesen ser utilizadas con el propósito de honrar al Señor en ese lugar. Así que de alguna manera aquí podemos ver un modelo que la iglesia primitiva utilizaba. Pablo, al ser el apóstol de la iglesia, no administraba directamente las ofrendas, sino que tenía otros hermanos que eran los encargados de administrarlas como una especie de tesoreros. En este caso estaba Tito, y este hermano, cuyo nombre no se nos da, pero es un hermano de buen testimonio y reconocido en la iglesia por ello. Y a través de estos hermanos, esta ofrenda que se envió a Corinto se administró. Así que si hay un modelo que pudiésemos imitar en que está en la Biblia acerca de cómo administrar las finanzas, puede ser este. Es importante que el pastor principal no toque las ofrendas. Sí debe estar pendiente de los libros, de las cuentas, de los ingresos, egresos que hay cada mes, pero no debe ser el que toque directamente las ofrendas o el que las recolecta a modo de tesorero, sino que la iglesia debe establecer un sistema donde haya un contador, donde haya unos hermanos que se encargan de las finanzas, de recolectar o contar las ofrendas que entran y llevar un control de los recibos, de las salidas y todo eso, para que las ofrendas se administren de la mejor manera, y así no hay la tentación de que nadie pueda sustraer algo, porque el problema con esto es que cuando las ofrendas solo pasan por una sola persona y una sola persona tiene el acceso a ellas, no hay una rendición de cuentas, entonces la tentación puede ser grande. Y para que esto no esté pasando y para transparencia de la iglesia, lo mejor es que las ofrendas se administren de esa forma, que haya al menos 2 tesoreros, que haya un contador si es posible, y que se esté pasando un reporte o se haga una auditoría mensual de todos los ingresos y egresos, todo corroborado con recibos, obviamente. Así que este tema es muy importante, porque el líder cristiano no debe ser un amante de las riquezas deshonestas. Y digo riquezas deshonestas, no es malo, no es pecado que usted a través de su negocio tenga riquezas, ¿verdad? O sea, realmente no es ese el pecado es las ganancias deshonestas. Eso es lo que Dios condena en su palabra, las ganancias deshonestas. Ahora, otra característica importante que de alguna manera está también atado a este tema del dinero es que el líder cristiano no debe ser avaro. Allá en 1 Timoteo 3:3 dice: pero es necesario que el obispo sea no avaro. El líder cristiano debe ser generoso. Lo contrario a avaro es ser generoso. Es decir, en nuestras palabras coloquiales, el líder cristiano no debe ser tacaño. Esa es la palabra coloquial que utilizamos. Esta palabra avaro o no avaro viene de una palabra griega que es afilarguros, y esto lo que significa es que es una persona que es amante del dinero y no le gusta compartir. Esta persona ama el dinero y tanto es su amor que no lo quiere compartir con nadie. Ahora, en la Biblia hay que estar conscientes que la Biblia nos exhorta a ser generosos.
Allá en Isaías 32:8 se nos dice: pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Así que definitivamente ustedes pueden ver que la Biblia nos exhorta a ser generosos en gran manera. De igual manera, Héctor Torres, allá en su libro Liderazgo, Ministerio y Batalla, nos dice que el barómetro de nuestra relación con Dios es directamente proporcional con la mayordomía de nuestro dinero y nuestro tiempo. Para él, el barómetro o la forma de cómo se mide nuestra relación con Dios está directamente relacionada con nuestra mayordomía, es decir, con nuestro servicio que tenemos con el dinero y nuestro tiempo. Así que definitivamente debemos entender que como cristianos, como líderes, Dios nos ha llamado a ser mayordomos también, no solo del servicio o de la obra de Dios, sino que también de nuestro tiempo y del dinero, de nuestras finanzas. Todos nosotros tenemos finanzas y es importante que las administremos de manera adecuada. Una parte de estas finanzas, una parte de nuestros ingresos está destinado a nuestros gastos personales, pero otra parte es importante que esté destinado al servicio de Dios, a la obra del Señor. De hecho, allá en 1 Corintios 16, del 1 al 2, el apóstol Pablo nos enseña la forma de cómo debemos ofrendar a la iglesia. Allá les recomendaba que cada primer día de la semana, que es el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. El apóstol exhortaba a la iglesia que cada primer día de la semana, es decir, el día domingo, cada quien apartase algo para ofrendar a la iglesia según haya prosperado. Y esta es una práctica importantísima que nosotros también tenemos que poner por obra. Y de igual manera, ya en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8, se nos dice de la forma de cómo debemos ofrendar. Y debe ser con un corazón agradecido. Debemos dar con un corazón agradecido. Pablo dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dice, como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí el apóstol nos enseña la manera de dar. Por un lado, ya nos dijo que apartemos cada primer día de la semana algo para ofrendar a Dios, según hayan sido nuestros ingresos, según Dios nos haya prosperado, así démosle a Dios. Pero de igual manera, esto de darle tiene que ser con un corazón agradecido. El objetivo de dar no es por obtener algo a cambio. No hay que dar con tristeza, ni por necesidad, ni esperando que Dios me multiplique todo lo que me va a dar. Aunque aquí hay una promesa donde dice que el que siembra escasamente, también escasamente sembrará. Es obvio que si usted ofrenda generosamente, la misma Biblia dice que Dios le va a bendecir. Pero eso no debe ser una motivación para nosotros para dar. O sea, no demos esperando que Dios nos triplique o cuadruplique, sino que demos con un corazón agradecido, agradeciéndole a Dios. Y ahí está la ley de la siembra y la cosecha, que así como sembramos, así también cosecharemos. Así que definitivamente este tema es muy importante, de la generosidad. El líder cristiano debe ser generoso y no una persona avara. Allá en su libro de los secretos del liderazgo del apóstol Pablo, Jeff Gallagher dice: la Biblia es bastante clara sobre el principio espiritual de sembrar y cosechar. Aquellos que dan libremente recibirán de una u otra forma. Crean un espacio positivo para que entren más cosas cuando se deshagan de otras. Como cuando vaciamos un armario lleno, se hace lugar para cosas nuevas. Dejan lugar libre en sus corazones y abren para creer. Los corazones que acumulan y son codiciosos simplemente se llenan, sofocan los nuevos brotes. Esta es la opinión de Jeff Gallagher respecto a dar. Debemos dar, dice, ese armario que está lleno, hay que vaciarlo para que haya espacio para nuevas cosas. Así que definitivamente nosotros como líderes cristianos debemos ser generosos. Ahora, la generosidad no solo la expresamos en la iglesia, es cierto, de su salario una parte tiene que ser para Dios.
aparte para Dios lo que a Dios le corresponde, pero otra parte es importante que la practiquemos siendo generosos con las personas necesitadas. Otra buena práctica que como cristianos deberíamos tener es ayudar a las personas necesitadas según sean nuestras posibilidades. Una cosa es ofrendar, una cosa son las ofrendas que van a la iglesia, pero otra cosa es ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Y de hecho la Biblia nos exhorta a eso. Allá en Mateo capítulo 6, versículo 3 al 4, el Señor Jesús decía: mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí el Señor Jesús utiliza una palabra que es limosna. ¿Y qué es la limosna? Esta palabra en el griego original lo que significa es misericordia. Cuando hablamos de limosna, estamos hablando de misericordia. No sé cómo les suena esta palabra a ustedes. En algunos lugares la palabra limosna suena muy despectiva, pero realmente lo que significa es una palabra bíblica que lo que significa es misericordia, y es una ayuda que se le da a los pobres. Y ahí hay que hacer una diferencia. La limosnas no se le dan a Dios no se le da limosnas. Las limosnas son para los pobres y lo que significa es misericordia. Eso es lo que significa limosna. Entonces, definitivamente el Señor a través de su palabra nos exhorta a ayudar a los pobres, y esta ayuda tiene que ser desinteresada, no tiene que ser con el objetivo de vanagloriarnos o que todo el mundo sepa lo caritativo que soy. No, tiene que ser algo que ocurra en secreto, porque así el Señor nos va a bendecir en gran manera. Ahora, en la Biblia se nos enseña que es importante ayudar a los pobres, porque a los pobres siempre los tendremos. Allá en Marcos 14:7 el Señor Jesús dijo: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Esas fueron las palabras de Jesús, porque los discípulos estaban cuestionando a una mujer que había derramado un frasco de perfume sobre él y decían: qué desperdicio, todo esto se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. Pero aquí vienen las palabras de Jesús y les dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, aquí a través de estas palabras el Señor nos hace ver una verdad, y es que a los pobres siempre los vamos a tener. Siempre van a haber personas necesitadas, siempre van a haber personas con mejor situación económica con otras, y otras que pasan situaciones difíciles, pero es ahí donde nosotros tenemos que ayudar a este tipo de personas. De hecho, allá en Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta fue una indicación que se le dio al apóstol Pablo, que se acordara siempre de los pobres. Y Pablo dijo que él siempre procuró con diligencia hacer esto. De igual manera, nosotros acordémonos de los pobres, acordémonos de las personas necesitadas. Y es importante que si nosotros conocemos hermanos que están pasando dificultades, personas que necesitan un tipo de ayuda, podamos hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades. No es que siempre vamos a poder ayudarlos, pero si está en sus manos y Dios ha puesto en su corazón ayudar a una persona con algún tipo de financiamiento en alguna área en específico, y si Dios lo ha puesto en su corazón, hágalo, ayude a los pobres. Mire qué bonito esta promesa que está en Proverbios 19:17, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Este versículo es muy hermoso: a Jehová presta el que da al pobre. Así que en la medida que podamos, también ayudemos a los pobres, y de esta manera vamos a estar mostrando nuestra generosidad hacia los demás. Ahora, la 13ª característica de un líder cristiano es que debe ser amable. Allá en 1 Timoteo 3:3 dice: pero es necesario que el obispo sea amable. Es decir, el líder cristiano tiene que ser gentil con los demás. Y mire qué importante es esta característica, porque el verdadero líder tiene que ser amable con las personas. No debe tener un temperamento o un carácter áspero con los demás, sino que debe ser amable. Ahora, esta palabra amable se traduce de una palabra griega que es epeiekes. Y esta palabra realmente es bastante difícil de traducir, ya que encierra en su significado
muchas cosas. Y el famoso comentarista bíblico William Barclay, en su comentario bíblico a los versículos de Filipenses capítulo 4, nos explica un poco lo que significa esta palabra. Él dice, la palabra epieikes, traducida por modestia en la Vulgata Latina y gentileza en la Reina Valera 1960, es una de las palabras griegas más intraducibles. Se han sugerido y usado los equivalentes en otras lenguas, entre los que podemos mencionar ser comprensivo, simpatía, magnanimidad, autodominio, buenos modales, buena educación, cortesía, gracia. Queda claro que no encontramos una sola palabra española que abarque todos los sentimientos y matices. Es interesante la forma de cómo William Barclay trata de traducir esta palabra, porque la verdad es que esta palabra es muy difícil de traducir a nuestro idioma, porque sugiere muchas cosas. Y en este sentido podemos imaginarnos lo que significa ser amable de acuerdo a la Biblia. Una persona amable es una persona comprensiva, es una persona simpática, es una persona magnánime, es una persona que tiene autodominio, que tiene buenos modales, que tiene buena educación, que es cortés, que tiene la gracia de Dios. Entonces, en ese sentido también nosotros debemos esforzarnos por ser amables con los creyentes, con los hijos de Dios. De hecho, allá en Santiago capítulo 3, versículo 17, se nos habla de las características de una persona amable. Santiago dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Así que definitivamente nosotros debemos buscar estas características para que nos definan como personas realmente amables. Y allá en Filipenses 4:5 el apóstol Pablo dice, vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Así que se nos exhorta en gran manera a ser amables. Así que luchemos por practicar esta característica. Seamos amables con el pueblo de Dios, con todas las personas, que no nos conozcan como personas ásperas, personas hirientes, de palabras hirientes, sino que realmente seamos amables con la familia y la fe y con todo hombre o mujer de esta tierra. En la 14ª característica de un líder cristiano es que este debe ser apacible. Allá en 1 Timoteo 3 dice, pero es necesario que el obispo sea apacible. Es decir, el líder cristiano tiene que ser un pacificador. De alguna manera, esta característica quizás está amarrada con aquella que vimos anteriormente de no ser pendenciero, de no ser una persona que busca el pleito constantemente para resolver sus problemas. Es importante que el líder cristiano no sea pendenciero y en ese sentido también debe ser un pacificador, es decir, debe buscar la paz en todo lo que pueda. La palabra apacible se traduce del griego amajos y esto describe una persona que siempre promueve la paz entre sus semejantes. Es un pacificador. Ahora, la verdad es que en la iglesia hay muchas contiendas. Ya vimos anteriormente, tocamos el tema de ser pendenciero y también lo que es ser un iracundo, los problemas de la ira. Y definitivamente esos problemas van a estar presentes en la iglesia, pero es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Y la verdad es que en la Biblia y en el Nuevo Testamento, bueno, en toda la Biblia en general, se ven que siempre hubieron discusiones o situaciones donde en algún momento las personas no estuvieron de acuerdo y tenían un carácter explosivo. Así que no es de sorprendernos que en nuestros tiempos modernos existan personas contenciosas o personas con un carácter explosivo, porque en la misma Biblia se ve que existían estas personas. Por ejemplo, miren Marcos capítulo 3 versículo 17. Dice Marcos capítulo 3 versículo 17 que tanto Santiago como Juan, que eran hijos de Zebedeo, fueron llamados por Jesús Boanerges. Ese fue el sobrenombre que Jesús les puso por sobrenombre Boanerges, que traducido significa hijos del trueno. Oiga bien el nombre o el sobrenombre que
que les puso Jesús a estos dos hermanos, les puso hijos del trueno, y les puso así porque su carácter era explosivo. Así que el Señor Jesús, entre sus apóstoles, tenía personas que eran impulsivas, con carácter fuerte, y tanto así que les decidió poner hijos del trueno porque tenían un carácter explosivo. También tenemos casos donde vemos que hubieron discusiones aún entre los mismos apóstoles, tanto que esas discusiones hicieron que ellos no se pusiesen de acuerdo o incluso se separasen para no volver a trabajar juntos. Tenemos el caso de Pablo y Bernabé. La historia está relatada ya en Hechos capítulo 15, versículo 37 al 40. Si ustedes recordarán, durante el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se unieron y ellos realizaron ese primer viaje misionero que fue impactante. Pero cuando ellos querían regresar y realizar su segundo viaje misionero, hubo una pequeña disputa entre ellos, porque por un lado estaba Bernabé, que se quería llevar a Marcos, pero por otro lado Pablo no quería llevarse a Marcos en ese viaje porque Marcos los había abandonado durante su primer viaje misionero. Entonces Pablo decía, ¿cómo es posible que él nos va a acompañar si ya nos quedó mal la primera vez? Pero venía Bernabé y le decía, no, démosle la oportunidad, él tiene que acompañarnos en este segundo viaje misionero. Pero al final, tanta fue la discusión y tan serio fue el desacuerdo, dice la palabra de Dios, que terminaron separándose. Oiga bien, Pablo y Bernabé, los dos apóstoles del Señor, no se pusieron de acuerdo, tuvieron estas pequeñas disputas y como consecuencia mejor se separaron. Y como dicen, cada quien agarre por su lado. Entonces vino Bernabé y agarró a Marcos y se fueron para Chipre. Y Pablo, en el caso de Pablo, tomó a Silas y ellos iniciaron su segundo viaje misionero. Así que podemos ver que realmente esto de las contiendas de hermanos con carácter explosivo siempre va a estar presente en la iglesia, pero nosotros debemos luchar por promover siempre la paz. Ya en el estudio anterior hablamos acerca de cómo se resuelven los problemas, dimos consejos de cómo hacerlo para que la situación se solucione y no termine en pleito. De igual manera, nosotros tenemos que buscar siempre la paz, que la congregación, que nuestra familia, que nuestro trabajo, todo esté en paz en la medida que dependa de nosotros. Romanos 12, 16 y 18 dicen: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Así que en cuanto dependa de nosotros, esforcémonos, hermanos, por mantener la paz. La característica 15ª es que el obispo debe ser una persona que gobierne bien su casa, o el líder cristiano debe gobernar bien su casa. Allá en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4 al 5 dice: pero es necesario que el obispo gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es lo que dice Pablo. Así que el líder cristiano tiene que tener su hogar en orden. Esta característica es muy importante, y como ven, de alguna manera todas estas características nos exhortan y nos desafían para poder ser mejores. Ya leímos aquí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4 que dice que el obispo o el líder cristiano debe ser una persona que gobierne bien su casa, y dice que debe tener sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces nos habla mucho acerca de la importancia que el líder cristiano sea un buen ejemplo para su hogar, que sepa gobernar bien su hogar, su matrimonio, criar de manera adecuada a sus hijos para que también estos estén en sujeción a él y que puedan seguir un camino de honestidad que sea visible o palpable para la iglesia. Definitivamente este es un desafío, porque sabemos que en el hogar cristiano hay muchos problemas, hay muchas dificultades. A veces, lamentablemente, incluso pueden ser hijos de algún ministro del evangelio y pueden tomar un camino equivocado, tal vez no porque
los padres no los hayan encaminado por la senda correcta, pero a veces por diferentes situaciones podían salirse del camino adecuado, pero es ahí donde el líder cristiano y todos nosotros debemos luchar porque nuestra casa esté gobernada bajo los principios divinos y pedirle a Dios sabiduría para que nuestra casa sea gobernada por Dios. Allá en Tito 1:6 dice: el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes. Oiga bien como dice aquí, lo pone más difícil porque dice que sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Definitivamente son dos características bastante difíciles porque no es fácil la crianza de los hijos, no es fácil educar a los hijos, pero pidámosle sabiduría a Dios para poderlos guiar, para poderlos direccionar en el temor de Dios, para que desde pequeños ellos conozcan la palabra de Dios y a través de nuestras oraciones y buen ejemplo ellos puedan seguir el camino de la rectitud. Pero para eso nosotros debemos ser ejemplos para ellos, para eso nosotros debemos aprender a gobernar bien nuestro hogar y debemos cuidar nuestro hogar, cuidar nuestra familia, porque incluso nuestra familia está por encima incluso del ministerio. Entonces definitivamente de nada sirve que podamos estar liderando una gran obra de Dios, estar salvando miles de vidas si lamentablemente nuestra familia se va a perder. Así que orémosle a Dios para que nos dé sabiduría y podamos gobernar nuestra familia de manera correcta, de una manera que honre a Dios y les ayude a ellos a conocer a Dios. La otra característica, la 16ª, es que el líder cristiano no debe ser un neófito. Así dice 1 Timoteo 3:6, dice: pero es necesario que el obispo no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, ¿qué significa neófito? La palabra neófito significa alguien nuevo en el puesto o alguien que es nuevo en la tarea que está realizando, y en palabras sencillas sería alguien recién convertido, es decir, alguien que apenas está comenzando sus primeros pasos en el evangelio. Generalmente una persona puede tener mucho potencial, mucho talento y no dudamos que puede llegar a hacer mucho en la obra de Dios, pero es importante que cada uno de nosotros inicie un proceso donde poco a poco vaya creciendo, vaya madurando, vaya aprendiendo nuevas habilidades, vaya adquiriendo experiencia en la obra de Dios para que así vaya creciendo dentro de la obra, porque a veces se comete el error de darle puestos de mucha responsabilidad a personas recién convertidas, y lo mejor es darle su tiempo a esta persona, lo mejor es darle un acompañamiento de discipulado donde vayamos pendientes de esta persona en cuanto a su crecimiento espiritual, en cuanto al desarrollo de sus habilidades, para que también esta persona vaya viendo cómo funciona la obra del Señor, cómo debe ser su vida cristiana, para que vaya adquiriendo un nivel diferente de madurez, vaya conociendo y desarrollando sus dones espirituales, para que en todo este proceso, conforme el tiempo pase, él también va descubriendo cuál es el área en la cual él tiene que servir dentro de la iglesia. Y para eso es importante que exista un mentor. Cada uno de nosotros puede ser un mentor con los recién convertidos. De repente alguien se convierte en la iglesia, es importante no abandonarlo, sino que estar pendiente de él. Y este modelo de mentor-discípulo siempre ha existido en la Biblia. Allá en 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, se nos habla acerca del llamamiento de Eliseo. Todos conocen la historia. Elías era el profeta de Dios, pero Dios ya le había dicho que él dentro de poco iba a ser arrebatado. Él se iba a ir de esta tierra porque iba a ser arrebatado. Por tanto, necesitaba encontrar su sucesor, es decir, aquel hombre que le iba a suceder en el oficio de profeta, y este fue Eliseo. Así que por un tiempo, mientras Elías estuvo en esta tierra, Eliseo le servía, y esto nos enseña el modelo de mentor-discípulo. Así podemos ver que este modelo se ha repetido a lo largo de la historia. Por ejemplo, Josué, antes de convertirse en el hombre que lideró a Israel, que se convirtió en el líder principal que lideró a Israel a través de la tierra prometida, conquistando toda Canaán, antes de Josué llegar a ese punto, él fue el servidor de Moisés, estuvo a los pies de Moisés aprendiendo de él, aprendiendo del hombre de Dios que era Moisés, y luego Josué lo sucede en la línea que Dios había estimado
estipulado que tenía que dirigir a Israel para conquistar la tierra de Canaán y así tomar posesión de la tierra prometida. Bueno, podemos ver en el caso de nuestro Señor Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos. Podemos ver este modelo de cómo Él les enseñaba a sus discípulos. Podemos ver también en el caso del apóstol Pablo. Pablo tenía sus discípulos, tenía a Tito, tenía a Timoteo, por mencionar dos de ellos. Así que definitivamente también nosotros, tal vez nosotros podamos desarrollar esta labor de una forma sencilla, o si nos preocupamos en serio por las almas perdidas y los recién convertidos, podríamos darle un seguimiento genuino a las personas que recién se convierten, ya sea dándoles unas enseñanzas acerca de discipulado, introduciéndolos en temas básicos de la fe cristiana para que ellos entiendan en qué consiste el cristianismo, en qué consiste la salvación, en qué consiste el bautismo, en qué consiste la santidad y otros temas básicos que ellos deberían conocer, animándolos a ir a la iglesia, a congregarse, estando con ellos, dándole la bienvenida cuando ellos llegan y hacerlos sentir parte de la iglesia. Eso es muy importante que lo hagamos para que también ellos vayan creciendo y ellos lleguen a convertirse en los futuros líderes de la iglesia. Así que el líder cristiano no debe ser un neófito, no debe ser un recién convertido, sino que debemos cuidar de él para que esta persona crezca, se desarrolle, estar pendiente de su cuidado espiritual, de sus necesidades físicas o de cualquier otro problema que tiene, para orar por él y que él sienta ese respaldo, ese cuidado, y con este cuidado él pueda seguir creciendo y madurando en la fe hasta que finalmente también él pueda algún día incorporarse o involucrarse en alguna área de la iglesia de acuerdo a los dones que él descubra que tiene. La otra característica, la 17ª característica de un líder cristiano, es que debe ser amante de lo bueno. Oiga bien, el líder cristiano debe ser amante de lo bueno. Dice Tito 1:8, porque es necesario que el obispo sea amante de lo bueno. Es decir, el líder cristiano debe ser un amigo del bien. Ahora, esta palabra amante de lo bueno se traduce de una palabra griega, filagazos. Y filagazos lo que significa es eso, una persona que es amigo del bien o amante de las cosas buenas. El líder cristiano tiene que ser una persona madura, cuya prioridad es tener compañerismo con gente buena, que hace cosas buenas y participa en actividades que reflejan las cosas buenas, las cosas que son buenas, agradables y perfectas delante de Dios. Eso es una persona que es amante de lo bueno. Ahora, ¿qué características debe tener una persona que sea amante de lo bueno? ¿O qué características debe tener una buena persona? Bueno, en primer lugar, debe alejarse de toda inmundicia. Una persona amante de lo bueno se aleja de toda inmundicia, se aleja del pecado. Nosotros debemos ser amigos del bien. Oiga bien, usted debe ser, y bueno, todos debemos ser amantes de lo bueno, amigos del bien. Y para eso debemos alejarnos de toda inmundicia. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 28 al 29, el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tengan algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes les escuchan. A través de estas exhortaciones, Pablo está exhortando a los cristianos a dejar lo malo y sustituir lo malo por algo bueno. Por ejemplo, el que robaba, ya no robe, póngase a trabajar, y así de lo que trabaja le da a los necesitados también, decía. El que dice malas palabras, ya no diga malas palabras, sino que mejor diga palabras buenas que edifiquen a la comunidad. Así que definitivamente nosotros también tenemos que deshacernos o despojarnos de aquellas características o aquellos malos hábitos o aquellas acciones que son malas, que son pecaminosas, que no honran a Dios, y sustituirlas por buenas acciones. En segundo lugar, una persona buena tiene comunión con los santos y su delicia está en la palabra de Dios. Aquella persona que es amante de lo bueno tiene comunión con sus hermanos, con los demás santos, y su delicia está en la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire qué bienaventuranza es aquel que se aleja de los pecadores, que se aleja de los escarnecedores, que se aleja de aquellas personas que solo buscan hacer lo malo, que solo buscan la inmundicia y se aparta del mal, y su delicia está
en la palabra de Dios. Quiera Dios que todos seamos así. Y en tercer lugar, otra característica de las personas buenas, de las personas que son amantes de lo bueno, es que hacen el bien a los demás. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Seamos buenas personas. Ayude cuando usted pueda, cuando esté en sus posibilidades, y sea una buena persona. Y mayormente dice, si es de la familia de la fe y usted ve la necesidad y está en su alcance ayudarlo, hágalo, ayude, sea una buena persona. En general, todos nosotros debemos buscar esta característica porque habla mucho del fruto que estamos dando delante de Dios, porque no olvidemos que Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, y ahora nosotros manifestemos ese amor que Dios nos ha dado y que nuestras buenas obras reflejen ese amor que nos ha redimido de nuestros pecados. La otra característica, la 18ª, es que el líder cristiano debe ser administrador de Dios. Dice Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea como administrador de Dios. Es decir, el líder cristiano debe ser un buen mayordomo. Ahora, esta palabra de buen administrador se traduce en una palabra griega que es oikodomos. Y oikodomos generalmente se traduce en la Biblia como mayordomo. Cada vez que usted va a la Biblia en el Nuevo Testamento y lee la palabra mayordomo, la palabra de donde se traduce es oikodomos, y un mayordomo es un buen administrador. Allá en Mateo capítulo 12, versículo 42 al 46, el Señor Jesús nos narra la parábola del buen mayordomo y nos dice que el buen mayordomo o el buen administrador, que es fiel y prudente, es aquel al cual el Señor le encomendó el cuidado de sus bienes, y este lo hizo con diligencia, con amor, con responsabilidad. Pero el mal administrador es aquel que piensa que como su Señor ha partido y tarda en regresar, él comienza a abusar de los bienes del Señor, de su Señor. De igual manera, nosotros, de alguna manera, Dios nos ha otorgado muchas cosas de las cuales tenemos que ser responsables en la administración de ellas. Solo nuestra vida, la vida que tenemos, es un don que Dios nos ha dado. Hoy estamos vivos por la misericordia de Dios, y la pregunta sería: ¿cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos administrando la vida que Dios nos ha dado? El tiempo que tenemos, la salvación bendita que nos ha dado, ¿cómo estamos ocupándonos de nuestra salvación? Como dice el apóstol Pablo: ocupaos con temor y temblor de vuestra salvación. No porque a través de las buenas obras vamos a ser salvos, sino que tenemos que ocuparnos y aprovechar esa salvación bendita que Dios nos ha dado para poder transmitirla a otros, para poder engrandecer aún más el reino de los cielos en esta tierra. ¿Cómo estamos administrando los recursos que Dios nos ha dado? ¿Cómo administramos el dinero que Dios nos ha dado? ¿Cómo administra sus bienes, su carro, su casa? Todo, absolutamente todo debe estar para el servicio de Dios. Y es importante que esta administración sea para glorificar y honrar su nombre, especialmente en la iglesia. ¿Cómo administramos nuestros privilegios? ¿Cómo desempeñamos nuestro privilegio? ¿Estamos a la hora adecuada? ¿Estamos cuando nos corresponde? ¿Asistimos a todas nuestras responsabilidades? ¿Estamos cumpliendo al pie de la letra las responsabilidades que tenemos en ese privilegio o en ese ministerio? Todo esto es importante que lo pensemos, porque el líder cristiano debe ser un buen administrador de todas las cosas que Dios le ha dado, de los recursos materiales, recursos financieros, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo. Y bueno, la última característica es que el líder cristiano debe ser santo. Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo sea santo. Y en pocas palabras, la santidad no es negociable. Y esto es muy importante. Oigan bien, es clave que nosotros como cristianos y como líderes cristianos seamos santos. La palabra santo se traduce de la palabra griega hosios, que significa apartado o puesto aparte. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra santo
santo sugiere la idea de alguien que ha sido sacado de en medio o alguien que ha sido apartado y puesto en otro lugar, puesto aparte para un uso exclusivo. En este caso, nosotros como santos hemos sido sacados del mundo y puestos aparte para servirle a Dios, para vivir de manera diferente, no vivir como antes, no vivir en las inmundicias pasadas, sino llevar una vida diferente. Y eso es lo que significa ser santo. El líder cristiano debe llevar una vida completamente consagrada a Dios, una vida consagrada a Dios y apartado de todo pecado. Nosotros debemos luchar por cuidar nuestra santidad. Ahora, es importante que nuestra santidad progrese, porque si consideramos el tema de la salvación, sabemos que somos santos no por las obras, sino porque Cristo nos hizo santos, y eso se conoce como la santificación posicional, es decir, nosotros somos santos en virtud del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él vino y perdonó nuestros pecados, nos limpió con su sangre bendita, nos vistió con vestiduras blancas y resplandecientes, y a partir de ese momento somos santos, pero por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, y eso se le conoce como santificación posicional. Está en función de la posición, pero por otro lado también tenemos que progresar en esa santificación, y hay un proceso en el cual también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, participar en ella y ser diligentes para perfeccionar esta santidad. De ahí que la Biblia nos exhorta a vivir en el temor de Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 7:1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es importante que vivamos con temor y temblor delante de Dios, es decir, con respeto, con reverencia delante del Señor, sabiendo que Él es un Dios santo y no tolera el pecado. Nosotros también, que hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, perfeccionémonos en este temor, limpiándonos cada día o purificándonos de toda inmundicia, perfeccionando nuestra santificación. También es importante perfeccionar nuestra santidad a través de vivir en el Espíritu. Allá en Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 17, Pablo decía que hay que vivir según el Espíritu y no buscar satisfacer los deseos de la carne. Todos sabemos que tenemos dos naturalezas. Tenemos la carnal o el viejo hombre que nos impulsa a hacer lo malo, que nos impulsa a pecar. Esta naturaleza está en nosotros, pero también tenemos la naturaleza espiritual, que es la que busca de Dios. Y en la medida que busquemos todo aquello que contribuya a nuestra edificación y obedezcamos al Espíritu Santo, estaremos perfeccionando también nuestra santificación, porque estaremos viviendo según el Espíritu y no según las obras de nuestra carne. Y finalmente, para progresar en nuestra santidad es importante dejar que la palabra de Dios nos transforme. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra vida. Colosenses capítulo 3 versículos 16 al 17 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aquí el apóstol nos exhorta a permitir que la palabra de Dios nos transforme. Hay que instruirse, dice, hay que aconsejarnos, hay que dejar que la sabiduría que viene por medio de la palabra penetre en nuestro corazón. Cada vez que nosotros tengamos oportunidad de estudiar la palabra de Dios, estudiémosla con esta expectativa para ver qué es lo que Dios nos enseña, para poner por obra los principios bajo los cuales debemos vivir. Lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, 19 características que nos tienen que diferenciar. Cada uno de nosotros puede comparar, puede evaluar y sondearse y ver qué es lo que le falta, en qué parte está bien, qué otras partes están mal, y no desechemos la palabra de Dios, sino que atesorémosla en nuestro corazón. Desafiémonos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, progresando siempre en nuestra santidad, con todo temor de Dios,
viviendo en el Espíritu, obedeciendo el Espíritu, abandonando las obras de la carne y permitiendo que la palabra de Dios reine en mi corazón y edificándome constantemente, buscando todo aquello que contribuya a mi edificación, como la oración, como el congregarme, como los estudios bíblicos, como el leer la Biblia o tener un tiempo de estudio bíblico. Todo aquello que contribuya a mi edificación, hagámoslo, porque en esa medida estamos madurando, estamos perfeccionando nuestra santidad, estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu, y en ese sentido vamos a cuidar nuestra santidad. No lo olvide. De nada sirven los talentos que alguien pueda tener, de nada sirve que hable en lenguas, que profetice, que tenga un gran discernimiento bíblico. Si no es santo, de nada sirve. Así que esforcémonos, hermanos, por cumplir esta y todas las características que hemos estudiado hasta este día. Así que vamos a orar. Oremos al Señor antes de iniciar con las preguntas y finalizar con este momento de estudio que hemos tenido. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude para poner en práctica estas 19 características que hoy hemos considerado con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio, porque hoy nos permitiste, después de 4 estudios seguidos, poder terminar esta serie de temas relacionados con las características bíblicas de un líder cristiano. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, para ponerlas por obras, que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros, que nos desafíe, que nos exhorte, y ayúdanos, Señor, a esforzarnos por ponerlas en práctica, porque queremos servirte, Señor, queremos servirte con todo nuestro corazón, queremos también dar buen testimonio, Padre, porque estas características no solo son para los líderes, sino que para todo cristiano, Padre celestial. Ayúdanos, Padre, bendice a mis hermanos que están ahí reunidos, bendice ese esfuerzo que han hecho de estar ahí siempre pendientes en cada estudio que se ha dado, estar presentes, Señor. Bendice sus vidas, Señor, su ministerio, y ayúdales a crecer, ayúdales a seguir creciendo para que tú te glorifiques a través de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Gracias, Padre celestial. Amén y amén.